En primer lugar, que se me permita informar ante este excelentísimo colegiado. Defiendo el recurso extraordinario interpuesto contra la resolución 532, por la que se resuelve no renovar la confianza y no ratificar al magistrado Johnny Alexander López Velázquez como juez del Distrito Judicial de Huaura, juez penal, porque muy respetuosamente consideramos se han violado sus derechos al debido proceso en su dimensión procesal y su dimensión sustantiva. Su dimensión procesal porque existe una motivación aparente, muy respetuosamente lo digo, y en su dimensión sustantiva porque hay una desproporcionalidad en la resolución de no ratificación. La diferencia, señores magistrados, entre esta actual conformación del Consejo Nacional de la Magistratura con las anteriores es que ésta se encuentra legitimada constitucionalmente. Este pleno del Consejo Nacional de Magistratura ingresó cuando se determinó que las resoluciones del Consejo Nacional y del Jurado Nacional de Elecciones eran revisables. Y es legitimada por la labor que ustedes hacen en las audiencias públicas. Legitimada por la sociedad y legitimada pues en base a estas resoluciones. En base a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la resolución del Tribunal Constitucional y a la misma disposición, resoluciones y reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, solamente se van a poder revisar las resoluciones si estas se encuentran inmotivadas o defectuosamente motivadas. ¿Y ello por qué? Es por una razón muy sencilla. Porque el artículo 141 establece la no revisabilidad, si es que no se cumplen estos parámetros, basados en que el constituyente les ha otorgado a ustedes, señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, la facultad de elegir y de no ratificar a magistrados. Es una facultad meramente importante. Muchos abogados moriremos sin llegar al grado que ustedes han llegado por lo difícil que es llegar a estos puestos de consejeros nacionales. Sin embargo, señores magistrados, justo yéndonos a la situación de no motivación de la resolución judicial, considera la defensa que si el constituyente les ha dado esa facultad a cada uno de los consejeros, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a escuchar o a leer el razonamiento interno y externo de cada uno o del completo colegiado en base a la actuación que se hizo en la entrevista personal. Y esto no es solamente base o los parámetros del Tribunal Constitucional, son los parámetros que el mismo Consejo Nacional de la Magistratura ha expuesto y ha determinado en los casos de la resolución 335-2012, caso Salvador Fernando Zavala Tola, y la resolución 464-2012, caso Valencia Pinto, donde se establece el Consejo de la Magistratura. Este Consejo ha establecido que las calificaciones del evaluador son referenciales, nada más. La actuación probatoria que se va a realizar en la entrevista personal es lo que vale. Por ejemplo, en el caso Zavala Tola, el Consejo estableció que la calificación es independiente de la evaluación es independiente de las calificaciones que hubiera podido tener este rubro, pues ello se hace en la entrevista personal. Así lo ratifican. Y es por ello, señores magistrados, que considero muy respetuosamente, lo repito, que en la resolución cuyo recurso impugnatorio estoy sustentando, se ha violado el derecho a la motivación establecido en la Constitución en los parámetros del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del mismo Consejo Nacional de la Magistratura, porque el Consejo lo que ha hecho es descalificar al magistrado Johnny Alexander López Velázquez porque el evaluador secreto B18 lo ha desaprobado, pero en la resolución no se ha consignado ni las observaciones que por escrito planteó el doctor Johnny Alexander López Velázquez, ni lo que respondió en la audiencia. Entonces, no se puede determinar que el señor es inidóneo solamente porque el evaluador lo dice, porque eso no es lo establecido en el reglamento de evaluaciones y ratificaciones, que establece perfectamente que los principios que se van a llevar a cabo en la evaluación del magistrado sujeto a ratificación son los principios de razonabilidad, objetividad, inmediación y contradicción. La inmediación no es otra cosa que el contacto que ustedes, señores miembros del Consejo, tienen directamente con el magistrado sujeto a ratificación y la respuesta que dé. Y la contradicción es la defensa que él va a hacer al momento de que se evalúa referente a la crítica que hizo el evaluador. Y se hizo en la audiencia
no se hizo. ¿Consta en la resolución del ilustre colegiado? No. Lo que consta es que no es idóneo porque el evaluador lo ha descalificado. Señor magistrado, lo que necesitamos es que se vuelva a hacer una entrevista, que se retrotraiga, hacer una nueva entrevista para que ustedes escuchen las observaciones a cada uno de los parámetros de este evaluador, las observaciones que se puso por escrito y en base yo resuelvan. Si aún siendo así no es idóneo para el cargo, lo descalificarán en su momento, pero en base a la entrevista, no al evaluador. ¿Y por qué? Considero que una vez que se haga ello, sí van a ratificar al magistrado Johnny Alexander López Velázquez. Lo van a ratificar porque el evaluador B18 burdamente se ha equivocado. Burdamente, señores miembros del Consejo de Magistratura, burdamente confunde el sistema procesal inquisitivo de Lima en evaluación con el sistema procesal acusatorio del Distrito Judicial de Huaura, en el cual el magistrado está sujeto a resolver. El sistema de acá se basa en el principio de permanencia de la prueba, que significa que lo declarado vale para el juicio, vale para una condena, que los certificados valen para una condena. Pero el principio acusatorio de Huaura, me hubiese gustado que esté el doctor Talavera también acá, porque él lo escribe en sus libros, se basa en el principio de inmediación y contradicción de prueba. Solamente va a existir prueba cuando ésta sea nacida en el juicio oral, en el juzgamiento, en base a la inmediación, al contacto directo que el juez va a tener con el órgano de prueba, y en base a la contradicción, que es la defensa que va a contradecir, el fiscal que va a contradecir el acervo probatorio. Ahí recién nace la prueba. El artículo 393 del Código Procesal Penal establece que el juez está prohibido de valorar medios de prueba no admitidos legalmente. Quiere decir que lo que no se actúa adecuadamente, si el juez lo valora, prevarica. Entonces, señores miembros del Consejo, si vamos a tener en contexto lo que ha dicho el evaluador, señala, por ejemplo, al establecer, en primer lugar, al establecer en el expediente 258-2007, que como punto fundamental se debió aplicar la duda a favor del imputado. Señores miembros, el evaluador no puede entrar a verificar cuestiones jurisdiccionales. Prácticamente el evaluador lo ha jalado al doctor porque no absorbió al imputado. Eso no podía hacerlo, eso ya es discrecional. Y el evaluador no puede ingresar a los cuerpos del Poder Judicial. Y por eso lo ha jalado. En el expediente 1015 señala que no ha fundamentado su sentencia condenatoria. Es falso. La sentencia que emitió el magistrado Johnny López Velázquez como miembro del juzgado de la sala colegiada de Huaura, sala de apelaciones, fue absolutoria. Y la Corte Suprema establece diferentes motivaciones para las sentencias condenatorias que deben estar bien motivadas a la sentencia absolutoria. El evaluador en el expediente 233-2007 señala que no se practicó la declaración de la menor agraviada al haberse desistido del Ministerio Público. El Ministerio Público se desistió de la declaración de la agraviada en un delito sexual. Pero dice el evaluador que a pesar de eso debió haberse valorado la declaración de la agraviada. Principio de permanencia de la prueba, inaplicable con el sistema procesal acusatorio. En el sistema procesal acusatorio, si no declara la agraviada en juicio, no se actúa la prueba, porque la prueba solamente se actúa cuando la información llega a través del órgano de prueba. Si el doctor Johnny López Velázquez admitía, valoraba la declaración de la agraviada, contradecía el artículo 393, inciso 1 del Código Procesal Penal, y prevaricaba. El evaluador lo que quería era que prevarique. Y si prevaricaba, por supuesto que el Pleno del Consejo tenía que sacarlo de la magistratura, pero él actuó en observación a los principios de inmediación y contradicción que establece el Código Procesal Penal. El expediente 729 también señala que el magistrado declaró consentida la sentencia condenatoria. Falso, la sentencia fue absolutoria. Si un evaluador se equivoca en eso, ¿puede ser básica su calificación? En el expediente, señores miembros del Consejo, en el expediente 01-2009 señala que no aplicó los parámetros del artículo 8 del decreto legislativo 124, proceso sumario. Falso, porque a ese expediente de 01-2009 se aplicaban las normas del Código Procesal Penal, no del proceso sumario. El evaluador señala que en el expediente 10-1804 que ante la falta de pruebas se debió anular la sentencia.
El evaluador se supone que es un especialista en derecho penal o procesal penal. Ante falta de pruebas no se anula la sentencia, se absuelve al imputado. Solamente se anula la sentencia cuando hay violaciones fragantes en base a los principios de taxatividad y trascendencia de las nulidades al debido proceso, más no por falta de pruebas. El evaluador señala que califica como deficiente porque no se aplicó la declaración de la agraviada, también agraviada que no declaró en juicio. No declaró en juicio, no podía aplicarla. No se podía aplicar el acuerdo plenario 2-2005 porque la prueba no se había actuado. La única manera de aplicarlo era si la agraviada declaraba en juicio. En el expediente, y lo más grave aún, señores miembros de este ilustre colegiado, es que el evaluador señala en el expediente 10.015 que la sala configura el delito de tipo de hurto agravado en grado de tentativa, pero señala el evaluador que no se desarrolló el iter criminis del delito para dilucidar si el sujeto activo tuvo o no la posibilidad fáctica de disponer de los bienes sustraídos durante su vida. Pero si estamos hablando de tentativa, si hay tentativa no hay consumación, si no hay consumación no hay apoderamiento y no puede disponer de los bienes. Entonces, si la sala dijo que había tentativa, si el fiscal acusó por tentativa, ¿cómo el evaluador exigía que la sala desarrolle lo que era la consumación del delito, si eso no se había llevado a los hechos, al presupuesto fáctico? El evaluador señala... Muchas gracias. En base a ello, muchas gracias, señor presidente. En base a ello, y como último parámetro, señala el evaluador que la sala, si bien es cierto que absolvió por el delito de robo agravado, no se pronunció por el delito de receptación y lo desaprueba. En el distrito judicial de Huaura no se aplica así la norma. Solamente la sala puede resolver en base al tema de debate, a lo que se apeló por las partes. Si el fiscal no apeló la absolución por el delito de receptación, o si no apeló el extremo del delito de receptación, la sala no podía pronunciarse. La sala solamente podía, si ante la revocatoria que pidió la defensa, la sala luego podía era confirmar o revocar. Y la sala revocó. Señores magistrados, el principio acusatorio, señores miembros del Consejo Nacional de Magistratura, perdón, el principio acusatorio dispone que el juez es un tercero imparcial e imparcial. El juez es un tercero, el juez no puede ayudar al fiscal ni a la defensa, el juez solamente va a resolver en base a la prueba actuada en juicio. Si la agraviada no declara o si el fiscal mismo se desiste de la prueba, no puede actuarse. Señores miembros del Consejo, asimismo, la defensa por último señala que ha existido una violación también al derecho, al debido proceso en su aspecto sustancial, porque no se ha ponderado adecuadamente este criterio del evaluador que no ha sido sujeto con los otros extremos. El señor magistrado López Velázquez no ha tenido sanción alguna, ha sido reconocido, inclusive ha sido felicitado, ha sido uno de los primeros magistrados que ingresó con el Código Procesal Penal. El señor López Velázquez no se le ha encontrado bienes desvalorizados, no se le encontró un balance patrimonial. Es catedrático universitario, tiene formación, ha logrado maestrías, y eso también considera la defensa que debe tomarse en su evaluación. Respeto mucho la decisión, respeto mucho la posición del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, considero que la justicia constitucional, que ni siquiera tenemos que ir al Tribunal Constitucional porque ustedes están aplicando ya justicia constitucional en las excelentes resoluciones que emiten, van a darse cuenta rápidamente de esto y van a subsanar ello. Es por ello que el Consejo de la Magistratura declaró un reglamento. Y ese reglamento, señores miembros, solicito que se aplique y se retroceda el proceso hasta el momento en que se produjo la afectación, que es la entrevista. Dele una nueva oportunidad a este magistrado, lo conozco, sé que no vale lo que voy a decir, pero es una persona honesta. Es una persona honesta y sí, yo como abogado litigante del Distrito Judicial de Huaura me enorgullezco de tener magistrados así en ese distrito. Escuché cuando los miembros del Consejo fueron a declarar a Huacho en una audiencia pública, declararon ustedes, y escuché cuál es el pensamiento y la finalidad que este plenario está exigiendo en la calificación de los magistrados. Pero esa finalidad no se va a cumplir si es que a los mismos llamados a observar el debido proceso de los ciudadanos se les podría de alguna manera violentar su derecho. Por esas consideraciones, señores ilustres miembros de este magno organismo constitucional, solicito se declare fundada la petición. Muchas gracias. Doctor Medipa de la Barra. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguido abogado. Buenos días, doctor.
El argumento central de su defensa es de que las calificaciones realizadas a las sentencias de su patrocinado han sido valoradas en función del antiguo Código de Procedimientos Penales. Eso es lo que usted está sosteniendo, ¿no? Así es. Lo que sostengo, señor miembro, por favor, es que la resolución que estamos cuestionando, lo único que señala es la calificación que ha hecho el evaluador. Lo que buscamos como argumento principal es el razonamiento interno y externo de cada uno de los miembros del Consejo en el plenario, donde se van a dar cuenta que la calificación que ha hecho el evaluador ha sido en base a las normas que se aplican en este distrito judicial, pero más no en el judicial de Lima. O sea, así es. No trabajamos algo en temas de corrupción, no trabajamos con el Código Procesal Penal. En cambio, ustedes sí. Sí, y es completamente diferente la situación. Ese es el argumento central de su defensa. Así es. Por eso usted considera que hay violación del debido proceso. Ese es el objeto de los recursos extraordinarios. Considero que si se le da la oportunidad al doctor John Alexander López Velázquez de una nueva entrevista, él va a explicar por qué el evaluador se ha equivocado. Él va a explicar detalladamente. ¿Usted formuló su patrocinado formuló sus observaciones por escrito? Sí, formuló las observaciones. ¿Calificaciones? Sí, formuló la observación por escrito del 10 de julio del 2012 y por escrito del 13 de agosto del 2012 también. Eso es todo. Gracias, señor. Muchas gracias. Laura, presidente.